Al salir del coma, la mujer huyó al escuchar lo que hablaba su marido con la enfermera. ¿Quién es quién? Por Carlos Matthews. Cada cierto tiempo se podía oír un sonido que le causaba incomodidad. Sentía un cansancio extremadamente pesado. Parecía haber estado trabajando mucho y no quería despertar. En medio de la oscuridad, el eco del sonido le producía un aturdimiento. Respiraba cada vez más profundo para sentir algo de alivio. Una especie de estrés venía a ella y le forzaba a abrir los ojos. En medio de la densa oscuridad, había un punto de luz que parecía ser muy lejano, pero que le hacía parecer que era el lugar por donde había entrado. ¿Cómo había llegado a dormir así? ¿Cómo había llegado hasta allí? Antes recordaba que le había costado mucho dormir. Siempre tenía que hacer mucho ejercicio para hacerlo, o tener una jornada ardua de labor en la empresa donde trabajaba. Pero este descanso sí realmente se lo merecía. Sin embargo, ya quería despertar. En su mente recordaba vagamente cómo había iniciado su día. Había tomado desayuno y hasta allí había quedado. No podía recordar más. Cada cierto tiempo en su mente volvía a empezar en el mismo lugar. Decía, me levanté, caminé al baño, luego el desayuno, luego el aire fresco de la mañana. Ese casi sí lo podía recordar. Había abierto la ventana que daba directamente a la calle. Era casi verano, por lo que eso sí lo podía recordar. Entonces recordó que había observado a través de la ventana que el garaje había estado abierto y las luces encendidas, y esa escena le había despertado la curiosidad por saber qué había pasado. Luego, mágicamente, aparecía en su cama nuevamente. Palpaba al lado para despertar a Esteban Loaiza, su marido. Aunque todavía no se había comprometido en matrimonio, habían hecho planes. Lo buscaba, pero no lo había hallado en ese momento. Hasta allí llegaban sus recuerdos. Una lucha se había desatado en su mente por recordar cómo así había vuelto a dormir nuevamente, o cómo había logrado hacerlo, pero sus esfuerzos habían sido en vano, por lo que simplemente ahora quería despertar. Cada cierto tiempo, el chasquido que producía unos pasos la traían nuevamente al lugar donde empezaba su sufrimiento por recordar algo de cómo había terminado dormida o atrapada en un agujero del cual solo sentía frío, algo de miedo, y lo único que rompía la densa oscuridad era un punto de luz muy fino arriba de su cabeza. De repente el fino agujero se hizo más y más grande. La luz empezó a iluminar todo el espacio en el que ella estaba. Parecía ser la salida, por lo que hizo el esfuerzo de llegar arriba. Entonces, un palpitar súbito le hizo abrir los ojos. La luz ahora lo ocupaba todo, pero conforme observaba en varias direcciones, los objetos que primero habían sido algunas manchas a su alrededor se dejaron notar y se dejaron ver. El dolor en su pecho y la pesadez en sus brazos y piernas era increíble. ¡Qué pesadilla!, intentó decir solo para descubrir que también no podía mover la boca. Ahora se daba cuenta que los múltiples objetos a su alrededor eran diferentes aparatos que estaban conectados a su cuerpo de algún modo. El dolor había vuelto, pero no tenía fuerzas ni para gritar o hacerle señas a alguien para que la ayudase. Cerca de ella, una jovencita le cambiaba una de las bolsas de suero. Los zapatos y los ruidos se hicieron más y más nítidos. El abrir y cerrar de las puertas, así como el bip de las máquinas, se acercaban a ella con gran fuerza, tanto así que la hacían desfallecer por lo aturdida que estaba. La enfermera se fue y ella aún no podía ni moverse, ni hablar, y sus ojos a duras penas había podido entreabrir. La puerta había quedado entreabierta. Se podía escuchar el alboroto a pleno en lo que parecía ser un pasillo. ¿Qué está pasando?, se preguntaba. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? De entre medio de la bulla, entonces, una voz se le hizo familiar, una voz que ella siempre había escuchado en algún lugar, pero en ese momento no podía discernir dónde.
Todo sigue igual. Al parecer, si hoy no despierta, la desconectarán. No me siento bien. No sé si pueda hacerlo. Esto está mal, Esteban. Tú eres enfermera, no una asesina. Además, ella no va a despertar. Hazlo cuando todos estén en cambio de turno. Nadie lo sabrá. Termina con todo esto. Yo no sé por qué ahora te arrepientes. Había sido tu idea. No pensé que ella quedaría así. Se suponía que no sobreviviría. Lo sé, pero da lo mismo. Está muerta de igual manera. Hubo un silencio y entonces se escuchó a la mujer saludar al doctor. Parece que no hay mejora. Ya 3 meses es demasiado, afirmó entrecortando su voz y agitándose de forma forzada para parecer sentir congoja. Era Esteban. Lo sé, señor. Ya presenté el caso al consejo y me darán una respuesta en la tarde. Mariela entonces recordó la voz. Era su marido. No podía confundirlo con nadie más. Pero, ¿sobre qué era lo que hablaban? En eso estaba cuando entonces escuchó entrar a alguien y cerrar la puerta con violencia. No puede ser. ¿Por qué tengo que hacer esto yo? No debería ser así. Desconéctala, como si fuera fácil. Seguido, se escuchó un silencio y tras esto, Mariela sintió a la mujer acercársele. Era la misma que había estado hablando con su esposo. Lo sabía porque había identificado su voz previamente. Sus pasos lentos indicaban que algo estaba a punto de hacer. Tras el sonido de un botón, se escuchó el bip de seguido, pero luego el volumen desapareció. Pareció que lo había bajado. Allí estaba Mariela, atrapada en una situación que no entendía por completo, pero podía percibir las malas intenciones. Al instante la mujer salió de la habitación. El cambio de turno se anunció por altavoz y muchos caminaban por los pasillos, algunos más rápido y otros más lentos. ¿Ya está? ¿Ya está? Cállate, que te escucharán. Solo quiero saber si lo hiciste. Sí, tengo que salir de acá ahora. La desconecté y la volveré a conectar en breve. Hay que asegurarnos. Ella ya estaba muerta antes de que la desconectaras. No te sientas mal. Solo piensa que cuando se certifique su muerte, yo me quedaré con todo y al final será todo tuyo también. Nos largaremos de este lugar y nadie sabrá de nosotros. Mira, le dije al turno que viene que le suministrara un medicamento para asegurarnos. ¿Para asegurarnos? ¿Qué significa eso? Pues yo no puedo estar en la habitación cuando ella agonice. Si no, será muy sospechoso. Me mandarán a llamar y tendré que dar explicaciones. Yo he dejado la indicación. Así parecerá que simplemente dejó de luchar. Nadie le hará ningún estudio, pues ya tenía orden de ser desconectada en cualquier momento. Entiendo. Bueno, asegúrate de eso. Te veo en la casa. Apenas termine esto después del sepelio, cobraré todo, venderé todo y nos reuniremos en el aeropuerto para irnos del país. Está bien. Los besos apasionados y más los forcejeos le revelaron por fin lo que significaba. Mariela no lo podía creer. En breve entraría una enfermera a asegurarse que dejara de existir con algún medicamento adicional. Había fingido estar aún en coma, pero el medicamento que le iban a suministrar probablemente acabaría con su vida. Abrió los ojos y empezó a moverse con mucho esmero. Podía sentir su cuerpo ahora y sus fuerzas estaban volviendo. La adrenalina la había puesto de pie y aunque estaba un poco mareada, no podía quedarse allí. Con mucho esfuerzo y dolor, empezó a jalar un tubo que iba adentro de su boca. Fue lo peor que había podido sentir, pero no tenía mucho tiempo. Algo se había conspirado en su contra y ella tenía que darse prisa. Se quitó un catéter y no fue nada comparado con lo que había hecho anteriormente. Recuperó el aliento y buscó ropa. Afortunadamente para ella, sus cosas personales todas estaban en una bolsa. Se puso lo que pudo. No había mucha ropa para ella, excepto una bata que su marido mismo le había traído. Era una bata de dormir. Así, al ver lo que le iban a hacer, salió huyendo del hospital. Buscaba que nadie la viera, así que tomó un taxi y mientras iba de camino a su casa, recordó a sus amigos arquitectos e ingenieros.
Usando sus documentos de identidad, retiró dinero de su cuenta, transfirió todo su dinero y todos sus fondos a otro banco, a la cuenta de su madre específicamente. Las cosas no estaban como para dudar. El taxista al verla sintió curiosidad de saber qué le había pasado, pero Mariela no podía sostener la serenidad. El dolor en su garganta después de haberse quitado el tubo no era nada comparado con el que le ocasionaba saber que el hombre en el que ella había confiado su propia vida se había deshecho de ella así como si fuese un animal agonizando. Además, que le estaba siendo infiel con otra mujer y al parecer todo había sido planeado. Qué difícil le era asimilar todo eso. El llanto le ganaba por ratos. Tenía que llegar a casa. Allí estarían los tortolitos esperando que los llamaran para avisarles que ella había dejado de existir. Pero un plan paralelo se montaría por parte de ella, para ellos. Esteban fue tan descarado que ya tenía todo comprado. Planeó sacar todo el dinero en un banco cerca al aeropuerto para luego irse. Transferiría un poco a su cuenta y luego con eso huirían. Mariela llegó a su casa y la luz de su alcoba matrimonial estaba encendida. Quería desaparecer y que Esteban intentara salir del país y que se llevara la gran sorpresa que no había fondos en su cuenta ya. Pero Mariela tenía que encararlo. Quería aparecer y darle la lección que se merecía, la lección que ambos se merecían en realidad. Metió la mano en la bolsa y ya no habían las llaves, pero recordó la que siempre escondían en una maceta cerca a la puerta de su casa. Así entró sin hacer ningún ruido. Se dirigía por las escaleras a su segundo piso donde quedaba su habitación matrimonial. No tardó mucho tiempo en descubrir a su marido haciendo el amor con la enfermera. Cerró la puerta fuertemente y, al parecer, el miedo se apoderó de los descarados, quienes llenaron el silencio con los pasos sobre el piso hueco de madera. Al bajar, no encontraron a nadie. Mariela no había tenido el valor de encararlos. Salió de su casa a caminar y a desahogarse todo lo que estaba viviendo. No tenía más ideas en ese momento. Al regresar, quería saber qué más habían planeado hacer. Ella tenía que vengarse de la peor manera. Por la ventana los observó brindando con una de las botellas que se suponía habían guardado por años para celebrar cuando naciera su primer hijo. El sonido de las copas chocándose fue lo primero que oyó y luego, salud, porque para este momento ella ya debe estar descansando en los brazos de algún ángel. Y no eres tú, por supuesto. ¿Crees que nos llamarán para avisarnos? No importa, ni siquiera iré por el cuerpo. Dejé el número de sus padres para que fueran a darle un último adiós. Muy bien jugado, mi vida. Eres lo mejor que me ha pasado. Mañana dejaré mi carta de renuncia al hospital. No es necesario. Vámonos nada más. Seguro harán una gran fiesta. Yo tengo que estar allí para no levantar sospechas. Lloraré como parte de mi gran actuación. Pues haz lo que tengas que hacer, pero allí nada más y nos largamos. Sí, por supuesto, ya está todo planeado. Eres muy avesado. Pensé que no te atreverías. Cuando te dije que quería ser millonario, te dije que haría todo lo que estuviera en mis manos. Tras unos segundos, el ambiente quedó en silencio. Y luego, me levanté ese día y me fui al garaje. Debo confesarte que me quise retractar, pero luego pensé en el dinero que ella tenía en su cuenta de banco y las veces que me había negado a usarlo. Recordé su humillación cuando me dijo que yo solo era un simple contador. Entonces tomé las pinzas y corté las mangueras de los frenos de su auto. Cuando me llamaste que la traerían acá, nunca pensé que aún sobreviviría. Se aferró a la vida de verdad. Eso sí tiene mérito. Sí, probablemente, pero no es vida. Debió haberse quedado allí nada más. Joder, debió haber sido así. No creí que sobreviviría. Tú sabes que ella trabaja en las montañas. Se suponía que al caer en el vacío no sobreviviría. Nadie lo ha hecho. Y eso que muchos han muerto. Era demasiado. Mariela lloraba sentada afuera, debajo de la ventana, mientras sus verdugos contaban cómo lo habían planeado todo.
Se puso de pie y entonces se iría a dormir a un hotel cercano. El día había sido tan agotador y ella acababa de volver prácticamente de la muerte. Había tenido miedo dormirse, pero al final lo hizo. A la mañana siguiente, fue a su casa y la puso en venta. Gracias a Dios, le había hecho caso a sus padres cuando le habían dicho que aún no se casara, que Esteban les daba mala espina. Afortunadamente todo estaba a su nombre. Ella no quería nada ahora que le recordase a él. Vendió la camioneta que ella misma le había sacado a crédito para él. La canceló, sacó todo su dinero y mandó a dar de baja las tarjetas que ella también le había mandado a sacar para que él usara. Ese día había sido tanta la desesperación de ambos amantes que no esperaron el sepelio. Simplemente tomaron sus cosas y para cuando dieron la 1 de la tarde, estaban llegando al aeropuerto. Esteban sacaría el dinero del banco y otra parte lo transferiría a su cuenta personal, no sin antes ir al supermercado y agotar todas las tarjetas de crédito que estaban a nombre de Mariela. Ese era el plan. Tenía el carrito lleno de perfumes y cosas que guardarían en un departamento a las afueras de la ciudad. Sin embargo, ambos quedarían fríos al escuchar de la cajera misma decirles que la tarjeta estaba sin fondos o cancelada. Esteban aún no se daba por vencido y soltaba una carcajada. «Pruebe con esta, por favor. Quizá el sistema está mal». La máquina hizo un sonido característico indicando también que la tarjeta estaba sin fondos. Así, una tras una, intentó usarlas y todas dieron el mismo resultado. Todas estaban canceladas. «Esto no puede ser», parecía decir el rostro desencajado de Esteban. No se lo creía. Natalia también estaba desconcertada. «¿Qué significa esto? Debe de ser un error», parecieron cuchichear los dos. Atrás dejaban el montón de artículos que habían elegido en el supermercado de forma desmedida. «Debe ser algún error de los bancos. No te preocupes, mi vida, todo está bien». Así fueron al aeropuerto por los pasajes, pero terminaron de sentirse realmente decepcionados cuando la cajera que le expendía los boletos les dijo que la tarjeta estaba bloqueada. Sus rostros lo decían todo. No saldrían del país. Esteban intentaría ir directamente al banco para vaciar su propia cuenta, pero le dieron la noticia que sus cuentas estaban congeladas. Perturbado, salió del banco ante una Natalia que no se lo podía creer. «¿Qué está pasando, Esteban? ¿Cómo es posible esto? ¿No se suponía que todo estaba listo ya?» «Sí, mi amor, no sé lo que ha pasado». «No, esto no puede ser». Se hacía tarde, por lo que recordó que tenía un cheque por cobrar en la casa. Lo había dejado allí por si algo salía mal. Gracias a Dios, los fondos eran de su ex esposa. No había forma de que fallase. En el camino pensaba que ni siquiera había podido pagar un hotel en el centro de la ciudad. No había sacado parte del efectivo pensando en tener todo en un solo lote. Así que se iría a casa a dormir con su amante, mientras con calma al día siguiente descubriría lo que había pasado. Tenía aún algo de efectivo que previamente había retirado, así que ambos se dispusieron a regresar a casa. Había sido un día agotador, además de ser el peor día que le había tocado vivir. Mientras iban en el taxi, Esteban calculó que podría sacar la enorme camioneta Ford que su exmujer le había comprado. De allí saldrían por tierra, mas el cheque que cobrarían era el dinero que supuestamente había vaciado de la cuenta principal de Mariela. Sin embargo, al llegar, grande fue su sorpresa y consternación cuando en la puerta de la casa había un letrero que decía «Propiedad en venta». ¿Quién les estaba haciendo esto? Supuestamente, nadie más sabía de sus planes, ni de lo que habían hecho. Para ese momento, Mariela ya debería estar bajo tierra, y nadie más sabría de lo que ellos habían planeado. Algo no cuadraba en sus mentes. Esteban abrió el garaje para sacar la camioneta y no estaba. Entró por la ventana a buscar el cheque que había escondido y tampoco estaba. Es más, no habían ni siquiera los muebles ni ninguna cosa en el lugar. Todo había sido sacado.
¿Estaba arruinado? O mejor dicho, ¿quién era el causante o la causante de su ruina? Tuvieron que dormir en el suelo, pues ya no les quedaba efectivo. Natalia, su amante, se había quedado sin trabajo al igual que él. Les esperaba la desesperación ahora. A la mañana siguiente, los despertó el sonido de alguien quitando el letrero, así como al sentir que alguien ingresaba con la llave, tuvieron que huir por la puerta trasera. Allí iban caminando los dos tortolitos. Algo se les había escapado del plan, o algo que ellos no se esperaban había ocurrido. Natalia iría al hospital a reincorporarse al trabajo nuevamente. Aunque 2 días se había ausentado, aún podía pedir que la consideraran para trabajar. Aún quedaban incluso 20 días de trabajo. Al llegar, habló con el doctor y el director del nosocomio, quien le manifestó que podría terminar su mes laboral, pero que luego tendrían que conversar sobre su renovación. Por lo menos eso le dio algo de alivio, porque el hombre que la había arrastrado a la miseria ya no le quedaba nada. Al reincorporarse, no pudo evitar preguntar por la paciente de la 503. Le fue informado entonces que se la habían llevado ya. Al escuchar esto sintió alivio, pues entendió que se habían llevado su cuerpo, o sea, que había muerto, así que siguió tranquilamente con su jornada de trabajo. Por otro lado, Esteban daba bandazos tratando de buscar a la familia de su exmujer. Quería disculparse por no haber asistido al entierro. Al menos, él iba pensando que eso era lo único malo que había hecho. Tuvo que ir al trabajo de la madre de Mariela. Allí de seguro haría todo un drama que ya había ensayado. Hasta imaginó que alguien lo consolaría en ese momento. Nada estaba más lejos de esa realidad, pues al llegar quedó frío al ser recibido por nada más y nada menos que la misma Mariela. Como verás, no me he muerto, si eso venías a asegurarte. ¿O ya te diste cuenta que todo lo que tenías y lo que ibas a robar no está en tu poder más? Qué pena, ¿no? ¿Sabes para qué sirve esto? Mariela le mostraba un aparato pequeño que servía para grabar audio y video. Era tan pequeño que era imperceptible a la vista simple. ¿Lo recuerdas? Fue tu regalo cuando cumplimos 3 años de noviazgo. Mariela aguantaba las ganas de llorar. Esteban intentó abrazarla. Mi vida, pensé que habías muerto, te lo juro. ¿Muerto? ¿Acaso eso parezco? Tu plan de deshacerte de mí no ha dado resultado. Aquí estoy. Este regalito tuyo, solo un regalito, porque fue el único que me diste alguna vez en tu vida, cuando fingías amarme. Tiene tu voz y la de tu amante, la enfermera, confesando cómo planeaste todo. Te has burlado de mí y me has llevado a la muerte. Que Dios te cuide y te dé lo que necesites en la cárcel, porque allí es donde van a parar las ratas como tú. Diciendo esto, rompió a llorar mientras su madre aún la consolaba. Esteban quiso insistir echándole la culpa a su amante. Ella lo planeó todo, por favor créeme. Al instante, sin que él se lo esperara, la policía lo aprehendió. Se reunió con su amante en un juicio que los declaró culpable a los dos y hasta el día de hoy purgan condena por lo que le hicieron ambos amantes. Dicen que en los peores momentos se descubre quién es quién, pero yo con esta historia digo que quien obra mal no está conforme teniéndolo todo. Es solo cuestión de tiempo para que las máscaras se les caigan y que se sepa al final quién es quién. Espero que esta historia te haya cautivado como a mí. Suscríbete, compártela y dale manito arriba al video. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, en tu canal con las mejores historias, latido de corazón y vida.